Hermosa pieza musical, amigo Rodrigo. Sí, los hermanos Verbel, un viejo tema. En realidad en esta canción estaba cantando Néstor con Hugo. Néstor después falleció y tomó su lugar Marité. Néstor, más conocido como el Guñi, y Hugo, el Chelito. Eran los apodos de los hermanos Verbel. Pero sigamos con lo nuestro. Sí, con lo que estábamos por empezar a narrar. Bastante desconocido para muchísima gente. Sí, si se refiere a la cantidad de información, no hay mucho. No hay mucho, por lo menos del lado argentino. Del lado chileno hay algo. Ellos tienen bastante más historiografía que nosotros de los pueblos originarios. Pero del lado nuestro, no sé si aparte de lo de Félix San Martín hay algo más. Ahí en Más Neuquén subí un fragmento, pero en realidad es un resumen. El doble o 3 veces más grande. Obviamente que para facilitar la lectura y que la gente no se aburriera, hice una síntesis. Pero sí, es verdad, es un hecho del cual casi nadie habla. Escueto en detalle, quiero decir, ¿no? Como se sabe que vinieron. Bueno, hay una previa antes de venir. La invasión muluche ocurrió entre 1860 y 1865. ¿Por qué no sabemos la fecha exacta? Porque todo lo que sabemos, lo sabemos por lo que ha escrito Félix San Martín, y el cual lo sabe porque se lo contaron informantes, como él llama, que son personas, son ancianos que transmitieron su oralidad y él las transcribió, así como hicieron otras personas, como hizo, por ejemplo, Berta Kuesler en San Martín de los Andes. No son los únicos que han escrito textualmente lo que les han contado, y eso está muy bueno porque no está mezclado con la mirada del vencedor, del blanco, del Winca. Allá en el territorio que hoy es Chile, en una de las regiones del territorio del Lauquén Mapu, ahora vamos a hablar de las denominaciones, había una parcialidad bastante antigua que se conocía con el nombre de Boroa, que vivían en la zona desde mucho tiempo antes y que durante mucho tiempo fueron motivos de leyendas que los transformaban casi en seres mitológicos. Sí, extraordinarios. Le voy a poner yo, para no mezclar, ¿no? Porque mitología a lo mejor nos deriva en el pensamiento, en la imagen, a cierto tipo de fábulas. No vamos a hablar de eso tampoco, de las leyendas. ¿Pero qué le atribuían, a esta gente? Victorias fantásticas sobre otras parcialidades. Tenían por perdida una batalla, llamémosle, un enfrentamiento. De golpe sucedían sucesos extraordinarios que daban vuelta a la batalla. También muchas de esas leyendas no eran propias de los boroas, sino de los españoles, muchas generadas por los mismos españoles. Pero no vamos a hablar de eso en este momento, porque si no tendríamos que dedicarle bastante tiempo para poder desarrollarlo bien. Pero sí podemos mencionar que justamente con el tema de las divisiones territoriales, anterior a la llegada de los españoles, ahora se las voy a denominar, y esto también después le voy a dar mi opinión personal, que puede ser controversial, como le gusta usar esa palabra a usted, o no. Las divisiones eran Lauquén Mapu, que era el país del mar en Chile, ¿no? En lo que es el actual territorio de Chile. El Lebún Mapu, que es el país llano, el del medio, el que no está al lado del mar. El Inapire Mapu, que es el país pegado a la cordillera, a lo que nosotros denominamos cordillera. Y la Pire Mapu, el país que está... Que sí está en la cordillera. Ya las había transcrito don Bernardo Havestad, del cual también hicimos un programa. Eso me lleva un poco a pensar en cuando hablamos de los mapuches, de los pueblos, porque hay muchos que se imaginan mapuches son todos lo mismo. No, son distintos pueblos que estaban en distintos lugares. De hecho, acá, con estas denominaciones que transcribió Havestad, que era un jesuita alemán, o sea que no tenía siquiera intencionalidad ni parcialidad por una nación, por otra. Él vino, miró y escribió. Nosotros estaríamos en la zona de la Pire Mapu, lo que quiere decir que todo esto era un gran espacio, ocupado por distintos pueblos, un solo espacio. La cordillera de los Andes simplemente es
un obstáculo natural más a pasar, como quien dice, bueno, hay que pasar el río, hay que pasar aquella sierra. Hay que pasar el invierno. Hay que decirlo, hay muchos seguidores, por ejemplo, de Rolando Hangling, todos muy estudiosos de estos temas, que así sin anestesia, como decimos en el barrio, te tiran que los mapuches vienen de Chile. O sea, acá no había nada y vinieron de allá. O que te tiran de golpe, no, porque asesinos de los tehuelches, exterminaron a los tehuelches. Cuando alguien dice eso, lo que hay que decirle, ajá, mencioname la bibliografía, ¿qué autores hablan de eso? Bueno, y todos remiten a Rolando Hangling, a Pichetto y a 2 o 3 más. Me causa gracia porque en Chile dicen que los mapuches son argentinos. Sí, pero ¿cómo no? ¿No? ¿Por qué? Porque al ser un espacio donde transitaban de un lado a otro, era normal que del lado, digamos, que ahora ocupamos nosotros, transiten para el lado de ellos. O sea, no son de aquí ni son de allá, como diría Facundo Cabral. Pero volviendo a esto... Estamos mostrando edades acá, mejorable, ¿no hay algo más moderno para referenciarnos, para que crean que somos jóvenes y alocados y estamos en la pomada? Mire, yo por eso no quiero transmitir por Facebook. Vio que todos transmiten el programa de radio por Facebook, en vivo. Yo prefiero que la gente se imagine que nosotros dos somos, no sé, por ejemplo... Robert Redford y Paul Newman hace 40 años. Somos como Brad Pitt en la película Troya. Ahí está. Más o menos como ahí eso. Está. Sí. Así a mí me falta un poco de gimnasio, pero... No, bueno, pero no lo digo. Desarrollo corporal. Estamos diciendo que la gente se imagine. No, pero que se imaginen un Brad Pitt con un poco menos de desarrollo corporal y un poco menos de gimnasio y menos Angelina Jolie también. En la época esta, volviendo al tema que estamos narrando, el toqui de los Boroa, los muluches, toqui el lonco. Ajá. Yo ponía cara de que entendía, pero menos mal que no estamos en Facebook, pues si no se hubiera notado. Era el poderoso, digo poderoso, usando los adjetivos que empieza ya a desgranar, a utilizar don Félix, porque le encantaban los adjetivos, ¿no? Y es más, si podía poner 2, 3, 4 seguidos, era el poderoso Ñum. No era Ñum, era el poderoso Ñum. Señor de grandes riquezas, orador elocuente y atrevido guerrero, así lo menciona don Félix. Este toqui, este lonco, que tenía sueños de gloria y poder, proyectó apoderarse de las tierras que estaban del otro lado de la cordillera de los Andes, o sea, lo que sería actualmente Neuquén. ¿Por qué proyectaba apoderarse? Porque él veía que de ese lugar venían innumerables arreos de ganado que les llevaban a ellos para cambiarlos por granos, alcohol y artículos de extrema necesidad. Como el alcohol. Sí, especialmente el alcohol. Pero él pensaba que él podía tranquilamente pasar y apoderarse de ese ganado. Entonces ya no tenía que... esperar que lo trajeran, sino ir a buscar. No, y además no le tenías que dar nada, ya era de él. Entonces preparó una expedición bastante, como se dice, aspamentosa, avisándole a todos que iba a preparar una expedición, que iba a preparar un cruce para apoderarse de las tierras que estaban del otro lado. Hizo correr a sus emisarios por toda la tierra de su dominio. Digo correr, me refiero a los chasques. Avise, claro. A los chasques. Hay también un artículo que escribió don Félix en el diario La Nación, que tuve la suerte que me lo compartieran, Los chasques del desierto, donde él transcribe lo que le contaron, cómo era el preparativo o la preparación de los niños para transformarse en hombres. Uno de los ejercicios a los cuales eran sometidos era el ser chasque. Por ejemplo, tenían que llevar un mensaje a sus hermanos ranculches, ranqueles para los que hablan español, y para eso tenían que cruzar todo el desierto de la Ucamahuida y sobrevivir, llevar el mensaje y volver. Por poner un ejemplo, digo, lo de los ranculches, pero era una... Había que ir de allá hasta Acuyá. Y Exacto. Eso había que entrenarlos desde chico para que pudieran cumplir con esa función. Ahora, ¿qué hicieron estos chasques? Empezaron a divulgar que su jefe, Ñum, iba a preparar una expedición para cruzar la cordillera. En los parlamentos que iban haciendo para preparar la expedición, los parlamentos con todos los caciques que formaban parte de su dominio, se trataba de excitar un poco la codicia de todos los guerreros, enumerando las riquezas fabulosas a la cual iban a poder llegar a ser dueños, los ganados, las tierras, las mujeres,
Pero parece, como diría mi madre, tanta laraca, parece que llegó Hasta el otro lado. al otro lado de la cordillera. En el otro lado de la cordillera empezaron a desconfiar, empezaron a hacer preparativos, se enteraron de los aprestos bélicos de Ñum y enviaron chasques, justamente, a los caciques de la llanura pampeana, pidiéndoles ayuda, especialmente a Cafulcurá. Otro al cual le pidieron ayuda era Purram, del cual Bien, hemos hablado. hemos hecho un programa. Los caciques de esta zona de Neuquén que estaban directamente amenazados eran Reuquecurá, que la zona de influencia de Reuquecurá era desde la cordillera, del Paso del Arco especialmente, hasta el arroyo Malleo, parte de la zona de Aluminé, la región de Catanlil. Y el otro cacique amenazado directamente era Sayhueque, el rey de los manzaneros, como se lo denominaba en esos tiempos, especialmente los Huincas, los blancos. Eran los dos caciques que estaban directamente amenazados. Acuérdese que Sayhueque, los dominios de Sayhueque eran, justamente el Malleo era como una especie, no era el límite exacto, pero más o menos estaba de acá por para ahí. allá unos y de allá para De ahí acá para el otros. sur hasta el Limay era todo territorio de Sayhueque. Los que estaban con Reuquecurá se denominaban pehuenches por vivir en la zona de los pehuenes, y los de Sayhueque eran los huiliches. Acuérdense que huili es sur, Che, es gente. O sea que gente del sur. Exactamente. Acabo de hacer una traducción. Sí, los del norte eran los picunches. Ahí los tenemos también a la gente de Purram. Aunque Purram, si bien era del norte, a veces se mezclaba un poco las zonas de influencia, confunde a todos, confunde a muchísimos autores, y por qué no nos va a confundir también a nosotros. A veces la diferencia entre pehuenche y picunche de acuerdo a alguna zona geográfica en particular. Ajá. Pero bueno, ahí Ñum ya tenía todo planeado. ¿Sabe cuál era la estrategia de el poderoso Ñum? Pasamos, le robamos todo y salimos corriendo. El plan era invadir por dos vías. Una por el paso del Arco, que es tal vez el paso natural, el mejor paso natural de la cordillera de los Andes, porque forma una especie de valle, pero que es muy, muy amplio. Pero tiene una desventaja. Digo, una desventaja no para el poderoso Ñum, sino para nosotros los simples mortales, que es la altura. Está a 1800 metros de altura. ¿Qué significa? Que en el invierno no se puede pasar. O sea, por el paso del Arco venía una de las columnas del poderoso Ñum, que la dirigía Neculmán, que era el hijo mayor de Ñum, y que también era un guerrero de mucha fama. El otro lugar por donde iban a entrar era el paso de Pucón, que se desembocaba en el espacio de dominio de Sayhueque. La entrada por el paso de Pucón la conducía personalmente Ñum. Digamos, el plan estaba bien armado. Como pinzas. Sí, dos pasos. Por un lado atacaban a Reuquecurá, por el otro lado atacaban a Sayhueque. Neculmán se iba a interponer entre Reuquecurá y las fuerzas que pudieran llegar a venir de Purram, porque tenían pensado eso, o sea, ellos sabían. Muy buena inteligencia. Sí, había un estudio. Dijeron, estos le pidieron ayuda a Purram, entonces nos vamos a interponer. También sabían que le habían pedido ayuda a Cafulcurá, sabían que si Cafulcurá venía, que no es que venía Cafulcurá solo, venía con miles y miles de lanzas. Entonces había que hacerlo rápido antes de que llegara Cafulcurá. Le decía que Neculmán se iba a interponer entre Reuquecurá y las fuerzas que pudiera llegar a traer Purram. Por el otro lado, Ñum iba a caer sobre la retaguardia de Sayhueque, iba a entrar, digamos, más al sur de los dominios de Sayhueque, para que no atinara a juntarse con Reuquecurá. El plan, en teoría, estaba bien armado, estaban dividiendo dos fuerzas, una contra una, de modo tal que no se lograran juntar para atacar a uno solo y después quedar libres para atacar al segundo. En eso consistía el plan. Reuquecurá y Sayhueque tenían a favor algo que era de vital importancia, que en realidad era de vital importancia para los dos, las comunicaciones. Pero el río Aluminé era una especie de carretera de comunicaciones. Para Una ambas, chasquicenda. sí, sin que estuviera marcada, digamos, era la forma en que se podían comunicar rápidamente Reuquecurá con Sayhueque y por el otro lado Neculmán con Ñum. La diferencia entre
una de las parcialidades y la otra que invadían era casi 30 leguas. Cada legua son... Kilómetro y algo. No, 5 kilómetros. Cada legua 5 5 kilómetros. Había 150 kilómetros de diferencia. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Porque, digamos, el plan estaba todo bien armado, pero Reuquecurá y Sayhueque estaban prevenidos. Habían logrado, con tiempo, justamente por estar prevenidos, retirar a las familias y los ganados hacia las travesías. Reunieron sus hombres de pelea en los lugares estratégicos. Tenían la seguridad de que sus aliados, Purrán, Calfucurá, iban a acudir, porque era una especie de cita de honor, no podían fallar, porque era la hora de defender su tierra. La tierra común. Les convenía un poco eludir el encuentro, el choque, hasta ser reforzados, cosa que no lo lograron, pero tenían noticias de que estaban en marcha tanto las huestes de Purrán como las de Calfucurá. Justamente el enemigo, Seañum y Nelcumán, lo que trataban de hacer era apurar todo antes de que los otros llegaran. No tenían plazas que defender, no es como al estilo occidental que tenés que defender una ciudad que está quieta y fija. Ellos tranquilamente en un día se retiraban de un lugar y se establecían en otro. Alguna vez con tiempo me gustaría mencionar algunas cosas que ha dicho un escritor, haciendo la diferencia de por qué no tienen las grandes edificaciones o las majestuosas edificaciones que hacen otros pueblos originarios que inclusive convivieron en su época. ¿Por qué los mapuches no? Y es realmente muy interesante y es muy linda esa historia, el por qué. Sé de lo que me está hablando, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es poesía también. Claro, por supuesto, y a mí me encanta. Ñum fue el primero en chocar con su adversario, con Reuquecurá, que lo estaba esperando. Peleó contra Sayhueque, en un terreno llano apto para hacer valer sus caballos, y lo esperó ahí a 4 leguas al oeste del actual paso San Ignacio, ahí en el río, cerca del río Luminé. Por otra parte, Nelcumán fue derrotado por Reuquecurá, que lo batió ahí en la zona de lo que nosotros conocemos como Zainuco, una zona bastante conocida por otros episodios. Pocos días después de haber sido vencidos los muluches, llegaban a los dominios de Reuquecurá 400 lanceros de Purrán, que desde el norte acudían en auxilio de los pehuenches. Tarde pero seguro. Bueno, en ese sentido la estrategia de Ñum funcionó, logró atacar antes de que llegaran los refuerzos, sin embargo no obtuvo la victoria, y Sayhueque por su parte mandó chasques al encuentro de la división comandada por Calfucurá, que venía acudiendo al llamado de los huiliches y en ayuda de su hermano Reuquecurá. Recordemos que Calfucurá y Reuquecurá eran hermanos, y envió, como le decía, sus chasques para anunciarles el triunfo y un agradecimiento, y que no hacía falta que desgastaran sus cabalgaduras, que se volvieran, que ya estaba todo bajo control. Esta es la próxima, métanle un poco más de gas y lleguen un poco antes. Esta es la historia que queríamos contar de la invasión muluche, de la invasión que ocurrió en la década del 60 del siglo XIX, que sabemos por Don Félix, por lo menos que sabemos con detalles. ¿Por qué lo sabemos? Porque hubo gente que se lo contó a Don Félix, gente que vivió en esa época. Él tuvo la suerte de ser contemporáneo a mucha gente que vivió en épocas anteriores a la denominada campaña del desierto y también gente que vivió en épocas de esa campaña. Nos vamos... se nos pasó el tiempo. Nos vamos yendo, sí, porque nos van a apagar la luz. Nos vamos con un tema de un grupo, de una banda, de Cutralcó. Pero es una banda metalera, Aoniken. Oh, pero por favor. El tema Puelpurrum. Escúchelo. Hasta el jueves que viene. Y la machi cultrunera, el cultrún golpeando está. Locoteando los porrufes alrededor de la altar. Grito sagrado del indio, quien el azul pedirá. Lolcomeo, la tribu alentando va. Lolcomeo, la tribu alentando va. Lolcomeo, la tribu alentando va.
vida, que nadie le sea igual, se reproduzca la hacienda para tener bienestar. Han atado las ovejas que han de sacrificar y el corazón palpitante al frutacho ofrenda.